pantalla para que... Listo, ahí están viendo entonces la presentación de hemoglobina Sí, profe. y me están escuchando bien, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado toda la parte de estructura de la proteína, de la hemoglobina, y habíamos dicho que la hemoglobina entonces era un muy buen transportador y eso era debido a que tenía baja afinidad por el oxígeno, que eso podría uno entenderlo a veces hasta de manera contraria. Pero resulta que por tener esa baja afinidad por el oxígeno, ella llega al pulmón y en el pulmón se carga de oxígeno, a pesar de que tenga baja afinidad, pero simple y llanamente, ¿por qué? Porque en el pulmón el oxígeno abunda. Entonces, de todas maneras, se va a cargar de oxígeno. La ventaja de eso es que ella sigue con esa baja afinidad por el oxígeno hacia los tejidos y eso le permite entonces liberar el oxígeno. Y por eso es un buen transportador que puede liberar hasta 66% de oxígeno o incluso más por lo que les voy a explicar ahorita. Mientras que habíamos dicho que la mioglobina no tiene esa capacidad porque la mioglobina no hay cómo disminuirle su afinidad por el oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa disminución de la afinidad por el oxígeno la logramos gracias a que la enzima es alostérica. Ya habíamos hablado de esto del alosterismo, habíamos hablado lo de la cooperatividad y eso va de la mano con que tiene varias unidades, que es una proteína multimérica u oligomérica. Ambos términos dicen lo mismo. Entonces, tiene un efector alostérico negativo. ¿En qué sentido le llamamos negativo? Pues en el sentido de que le disminuye la afinidad por el oxígeno y es el 2,3-difosfoglicerato. Ese 2,3-difosfoglicerato disminuye la afinidad por el oxígeno en la hemoglobina. Entonces aquí tendríamos a la hemoglobina, si no tuviese unido el 2,3-difosfoglicerato, miren que se comporta casi que como la mioglobina. Lo que liberaría de oxígeno en los tejidos es muy poco. Pero cuando se le une el 2,3-difosfoglicerato, que sería la que tenemos en rojo, entonces miren que la eficiencia de liberar oxígeno se aumenta a un 66%. ¿Listo? ¿Quién es el 2,3-difosfoglicerato? Es esta molécula, ¿sí? La molécula de 3 carbonos, un ácido, ¿sí? El ácido fosfoglicérico o el ácido glicérico que tiene un fosfato en el carbono 2 y un fosfato en el carbono 3, que aquí lo podemos ver mejor. O sea que miren, tiene una gran cantidad de cargas negativas, ¿sí? Como tiene tantas cargas negativas, se ubica en el sitio alostérico de la hemoglobina. ¿Cuál es el sitio alostérico de la hemoglobina? Esta parte. La parte allí central. Entonces, allí se ubica el 2,3-bifosfoglicerato en la conjunción de esas 4 subunidades y allí interacciona con lisinas e histidinas. ¿Y por qué? Pues porque acuérdense que las lisinas y las histidinas tienen cargas positivas que pueden contrarrestar las cargas negativas del 2,3-DPG. Y entonces, cuando él se interactúa allí, se mete allí, genera un cambio estructural en la molécula que la hace ser menos afín por el oxígeno. Lo cual es bueno porque cuando llega al pulmón, de todas maneras, así la afinidad por el oxígeno sea baja, eso le va a permitir a la proteína cargarse de oxígeno, porque la presión de oxígeno en el pulmón es alta, y sale de allí con baja afinidad por el oxígeno, lo cual le va a permitir entregarlo en los tejidos. ¿Listo? Complementario al efecto del 2,3-bifosfoglicerato,
también hay un efecto por parte del pH. A ese efecto que lo descubrió el señor Bohr, entonces se le llama el efecto Bohr. Entonces, ¿aquí en qué consiste ese efecto Bohr? De que a medida que disminuye el pH, ¿sí? Entonces, pues, si disminuye el pH, ¿qué pasa con los hidrogeniones? Aumentan, ¿listo? Estos hidrogeniones también se pueden unir a la hemoglobina y también van a ser efectores alostéricos, que lo que van a hacer que es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, que ya veníamos con una hemoglobina, la que está en rojo, que en los tejidos por el 2,3-DPG estaba liberando 66% de oxígeno. Pero llega a ese tejido y resulta que en ese tejido el pH está en 7,2. Si el pH está en 7,2, eso se unen esos hidrogeniones y aumentan el efecto de la disminución de la afinidad. De tal manera que ahora esa hemoglobina, que a pH 7,4 liberaría 66%, a pH 7,2 liberaría 77%. Y nos suben un 10% la capacidad de liberar el oxígeno. ¿Sí? Y ¿cómo lo podemos evidenciar gráficamente? Pues la gráfica se desplaza hacia mayor presión de oxígeno, lo cual quiere decir que libera más oxígeno, o sea, se desplaza hacia la derecha. Entonces, el pH bajo nos disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, son dos factores que están contribuyendo a que la hemoglobina libere más oxígeno. Y eso es muy bueno porque en los tejidos, normalmente, pues por el metabolismo, estamos produciendo, por ejemplo, en músculo mucho ácido láctico. Y el ácido láctico, pues como todo buen ácido, libera protones y entonces esto es lo que nos disminuye el pH. ¿Sí? Aquí también hay que tener en cuenta algo, que lógicamente entre más se disminuye el pH, más oxígeno se libera, pero hay un límite. ¿Cuál es el límite? Acuérdense que las proteínas se desnaturalizan por pH, o sea que no pueden ser pHs muy bajos. O sea, dentro de lo fisiológico está bien. Pero si bajamos mucho el pH, pues ya vamos a incurrir en la desnaturalización de la proteína y de las proteínas de músculo, y entonces sería un problema bastante serio. ¿Eso está claro hasta allí? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué sucede con el CO2? Resulta que en los tejidos, por el metabolismo, nosotros también estamos produciendo grandes cantidades de CO2. El CO2, acuérdense, es un gas. Pues resulta que este CO2 que está produciendo en los tejidos, pues también es un efector alostérico negativo de la hemoglobina. O sea que también le disminuye la afinidad por el oxígeno. Entonces, si a una hemoglobina que llega con su 2,3-DPG se le une CO2, pues eso hace que también disminuya más la afinidad y entonces libere más oxígeno. ¿Ok? ¿Cómo funciona ese CO2? Ese CO2 se une al grupo amino libre de cada una de las cadenas alfa o beta, ¿sí? Y entonces genera el cambio conformacional que la vuelve menos afín por el oxígeno y por ende libera más oxígeno. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos tres situaciones distintas. Una en la cual tenemos la hemoglobina a pH normal, pH 7,4, y en ausencia de CO2, que sería esta de aquí. Cuando estamos en esa situación, ¿cuánto nos libera de oxígeno? 66%. ¿Listo? En esta otra situación tenemos que el pH, que es en los tejidos, ¿sí? Recuerden que pulmones es acá, en los tejidos el pH bajó a 7,2, pero no hay CO2. Entonces llega el azul, que libera hasta 77%, ¿sí? Porque el pH es efector alostérico negativo. Pero si llegamos en una situación en la que disminuyó el pH en el tejido y además de eso hay alta producción de CO2, 40 torr de presión de CO2, entonces miren esos dos efectos combinados junto con el del 2,3-DPG, porque recuerden que la hemoglobina llega unida al 2,3-DPG, miren lo que aumenta la liberación de oxígeno, que sería la gráfica morada. Nos aumenta a un 88%. Casi toda la hemoglobina liberaría
el oxígeno. O sea que si en un tejido que está en ejercicio, por ejemplo, se dan estas dos condiciones, acidosis y además de eso alta presión de CO2, pues se libera mayor cantidad de oxígeno. ¿Ok? Por eso es que cuando una persona no está saturando bien de oxígeno, ¿sí? Hay que medir el pH, eso es dependiente del pH y de la presión de CO2 en los tejidos. ¿Eso queda claro? Ole. Sí, profe. Una pregunta. Profe. Sí, profe. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? Yo, en un estado fisiológico normal y en un cuerpo, pues, en estado de reposo, lo ideal siempre será el 66%, ¿cierto? Sí, O, sí, sí, pues o el rango normal. en ese rango del 66%, claro que sí. Ujú. ¿Qué sería esta situación? Sí, o sea, los otros aumentan solo cuando Cuando el están cuerpo estas genera necesidad. condiciones, Sí, cuando o están, sea, ¿cuándo se te va a bajar el pH? Sal a trotar. ¿Listo? Entonces tú sales a trotar 1 kilómetro. Tus músculos, que cuando se habla aquí de tissues, es los tejidos periféricos, tus músculos, tu sistema gastrointestinal, ¿ok? Entonces, si tú estás trotando 1 kilómetro, tus músculos hacen glicólisis anaeróbica. Esa glicólisis anaeróbica libera lactato. El lactato es un ácido, o sea que ese lactato libera protones. Y si se liberan protones al medio, ¿qué pasa con el pH? disminuye. Disminuye. Entonces, te disminuye el pH y mira que la disminución del pH hace que se libere más oxígeno. Porque los hidrogeniones son efectores alostéricos negativos. ¿Negativos en qué sentido? Que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Al disminuir la afinidad, ¿qué es lo que sucede? Pues que se libera más oxígeno. Eso es bueno porque estás trotando y tus músculos están necesitando más oxígeno. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Y si ya no vas trotando 1 kilómetro, sino que te montaste en la bicicleta así al estilo Nairo y entonces llevas 4 horas montado en esa bicicleta, ¿sí? Entonces, y pedaleando y pedaleando, pues, lógicamente va a disminuir el pH, pero tenés que hacer metabolismo oxidativo. El metabolismo oxidativo te libera CO2. Entonces, los dos efectos, aunados a esa hemoglobina que ya viene con 2, 3 de pG, van a hacer que la hemoglobina libere todavía más oxígeno. ¿Por qué? Y eso también es bueno. ¿Por qué? Pues porque en esas condiciones lo que están necesitando es bastante oxígeno para poder estar generando ATP. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, profe, claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Pero continuando con esa mecánica, por así decirlo, entonces ya, pero no llega un punto en que ya con la producción del ácido láctico es mucho mayor que no sé cómo explicarlo, pero o sea, en el punto de la actividad física prolongada hasta que ya el músculo para por el dolor, es por Es ese por eso. aumento de Es la un acidez mecanismo, del ácido láctico. claro, es que el ácido láctico, el aumento de los hidrogeniones, o sea, la disminución del pH, ¿sí? Ya raya en que empiezan a desnaturalizarse las proteínas y eso no se puede permitir. Entonces, ¿qué hacen los hidrogeniones? Inhiben la glicólisis anaeróbica. Si se inhibe la glicólisis anaeróbica, disminuye la producción de ácido láctico y entonces, en condiciones normales, ¿sí? Esa fatiga muscular que tenemos es un mecanismo de protección. Es no siga haciendo más glicólisis anaeróbica para que no se destruya el músculo. Entonces pasa del punto de ser beneficioso para que los tejidos Pues reciban más oxígeno, de, allá, hasta paremos hasta allí. allá ser letal para la estructura de las proteínas. Uh-huh. Sí, exactamente. Por eso te digo, el pH no puede ser bajarse y bajarse y bajarse, ¿no? Hay un límite. ¿Sí me comprendes? Además, el pH, acuérdense, eso se los expliqué cuando hablamos de pH, de acidosis, alcalosis, hay unos valores compatibles con la vida. Yo les había dicho que pH 7.2 en un tejido, bueno, está bien, un tejido como un músculo,
Pero ya pasamos a un pH 6,9, ya la cosa se complica, y muchísimo. ¿Sí me comprendes? Sí, señor. Bueno. Entonces, a ver, por aquí hay unas preguntas en el chat, a ver, ¿qué son? Unas cosas. Si se inhibe la glicólisis anaeróbica, ¿qué? Ah, bueno, si se inhibe la glicólisis anaeróbica, Fanor, lo que sucede es que tenemos que pasar al metabolismo aeróbico de producción de ATP. El mecanismo aeróbico, que es el que se hace en la mitocondria, tiene una gran ventaja y es que no nos disminuye tan drásticamente el pH. Entonces, por esa razón, es que si ustedes van al gimnasio y solamente hacen media hora de ejercicio y lo que quieren hacer es bajar de peso, ¿bajan de peso? No, señor. No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están haciendo glicólisis anaeróbica. Pero si ustedes van al gimnasio y todos los días y hacen 2 horas y media de ejercicio, al cabo de un tiempo bajarán de peso. O al menos quemarán la grasa. Sí, profe. Claro que sí, porque ya a ese tiempo hemos dejado de, más o menos a la media hora, a la hora, ya dejamos de hacer glicólisis anaeróbica por lo que les estoy explicando de que la acidez puede ser tóxica para el tejido. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a hacer metabolismo aeróbico y entonces le echamos mano a las grasas. ¿Listo? Las grasas que están ahí reservadas y entonces, por esa Profe. razón, si se hace esto siempre, entonces la cantidad de grasa en los tejidos pues va a ir disminuyendo. ¿Estamos? Sí, Y por profe, eso es pero que necesitamos, perdón, Ivonne, por eso es que necesitamos mayor cantidad de oxígeno. Porque para el metabolismo aeróbico necesitamos mucho oxígeno. ¿Ok? Ahora sí. sí. Profe, pero digamos, para uno, digamos, bajar de peso, sí se necesita como hacer mucho más tiempo, Sí, claro. pero no como al máximo esfuerzo, ¿verdad? No, puede ser, o sea, el máximo esfuerzo ya va a rayar en la capacidad de respuesta que tengan tus músculos, ¿sí? Y ese esfuerzo va aumentando a medida que tus músculos se van adaptando, porque viene también el proceso de adaptación. Por eso es que los deportistas de alto rendimiento, ¿qué tienen que hacer para poder rendir? Sea ciclista, sea futbolista, sea lo que sea, ¿qué Siempre tiene que subir el hacer? límite. ¿Qué tiene que hacer un deportista de alto rendimiento siempre para poder ser bueno? Entrenar. Entrenar, porque entrenando acostumbran a su organismo a esa condición. Nosotros todos los que estamos aquí reunidos ahorita, somos deportistas de alto rendimiento en potencia. Si nos ponemos a entrenar a diario, juiciosamente, toda la cosa, nos convertimos en deportistas de alto rendimiento. Ellos no son superdotados en comparación con nosotros, no, el entrenamiento. ¿Qué hace un futbolista para hacer buenos goles de tiro libre? ¿Solamente porque tiene la zurda o qué? A ver, los futbolistas del grupo, o las futbolistas, porque ahora a las mujeres también les gusta mucho. ¿Eh? Se quedan entrenando. Patee, 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 patee. ¿Estamos o no? Y eso genera adaptación en el organismo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Fanor, te quedó claro? Estamos. Bueno, Sí, Fanor, profe, gracias. así, pensé que no tenías micrófono. Bueno, ok, entonces miren que tenemos 3 efectos que nos están disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y que si se combinan los 3, miren lo que tendríamos, que la hemoglobina libere el 88%, casi el 90% de todo el oxígeno que lleva. Eso es buenísimo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos 3 efectos? El 2,3-difosfoglicerato, que es el efector alostérico, el pH,
A pH más bajos, mayor cantidad de oxígeno se libera y la presión de CO2. ¿Estamos? Esta es la forma como el CO2 entonces se une a la hemoglobina, a los grupos aminos libres, de los aminos terminales o las lisinas también, que queden con sus grupos aminos libres. Tienen la capacidad de unir el CO2, se forma este anión carbamato y este anión, esto es lo que me genera ese cambio estructural en la unidad. ¿Sí? Y los efectos combinados, eso, o sea, si tenemos esos tres efectos, pues miren todo lo que pasa. Entonces, esto sería una hemoglobina normalita, sí, solamente con 2,3-difosfoglicerato, esto sería lo que libera de oxígeno. Aquí si la hemoglobina está con CO2, sería esta gráfica, libera más. Entre más se nos desplace la gráfica a la derecha, quiere decir, pues acá estamos midiendo presión de oxígeno, o sea, quiere decir que mayor cantidad de oxígeno se libera. Aquí en la línea continua sería hemoglobina más 2,3-difosfoglicerato. Aquí sería hemoglobina más 2,3-difosfoglicerato más CO2, ¿sí? Y bueno, y aquí sí tenemos los tres efectos. Entonces, el CO2 se está produciendo en las células de los tejidos por el metabolismo aeróbico. Ese CO2 pasa a la sangre, es un gas, o sea que difunde facilito. Y ya en la sangre y dentro del glóbulo rojo, el CO2 ya sabemos que se puede combinar con el agua, formar el ácido carbónico, y esto ya lo discutimos hace tiempo atrás, que el ácido carbónico y bicarbonato pues son el principal sistema buffer dentro del glóbulo rojo, y acá en la sangre también está sucediendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, ese CO2 hace que la hemoglobina, o sea, el CO2 me va a constituir un buffer y la hemoglobina, como toda proteína, también nos sirve como buffer, porque la hemoglobina y las proteínas en sí sirven como soluciones buffer. ¿Listo? Ok. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les he venido diciendo, ¿no? La anhidrasa carbónica pues nos convierte el CO2 en ácido con agua en ácido carbónico, ¿sí? Este sistema buffer tiene un pK de 6.3, ¿sí? Entonces nos mantiene el pH sanguíneo en 7.4, ¿sí? Y la hemoglobina también tiene un sistema buffer y nos mantiene un pK de 8.2, o sea que también nos ayuda a mantener el pH sanguíneo en 7.4. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina, bueno, esto es lo del sistema buffer de la hemoglobina, ¿sí? Cómo contribuye entonces al mantenimiento del pH en la sangre, porque ayuda en la hemoglobina cuando secuestra CO2. Entonces, ayuda a que el sistema buffer funcione a la perfección. Y el CO2, la hemoglobina lo lleva hasta los pulmones y en los pulmones ese CO2 es liberado, ¿sí? Entonces, como la presión de oxígeno en los pulmones es mayor que en el glóbulo rojo y la presión de CO2 en el glóbulo rojo es mayor que en los pulmones, entonces el CO2 sale y el oxígeno entra. Entonces, el CO2 se libera y el oxígeno entra a la hemoglobina. Profe, Dime. ¿podrías repetir lo último otra vez, porfa? O sea, la presión de oxígeno en los pulmones, ¿cómo es? Alta. ¿Estamos o no? Sí, profe. Y la presión de CO2 en los pulmones, ¿cómo es? Baja. Baja. Y por lo que les estoy diciendo que el CO2 se une a la hemoglobina, esto es pulmones. Ahora en los glóbulos rojos,
La presión de oxígeno en los glóbulos rojos cuando están llegando a los pulmones, ¿cómo es? ¿Alta o baja? Baja, ¿Ah? baja, profe. Casi no te escucho. Baja. Baja, ¿no es cierto? Y la presión de CO2 en los glóbulos rojos, ¿cómo es? Alta. Entonces es esa. Ah, listo. Si Listo, llegas a gracias. un espacio donde aquí está alta y acá está baja, entonces ¿qué hace el CO2? Sale. Entonces pasa del glóbulo rojo a los pulmones. ¿Listo? Entonces la hemoglobina sirvió ¿de qué? De transportador de ese CO2 para los pulmones. Y acá el oxígeno es alto. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Entra y se pega a la hemoglobina. ¿Sí? Ah, que la hemoglobina llega con baja afinidad por el oxígeno. Sí, pero como la presión de oxígeno acá es tanta, de todas maneras, lo va a tomar. ¿Estamos? Sí, profe, entonces como en los tejidos hay mucho CO2, es por eso que se va a pegar la hemoglobina cuando pues no están los pulmones. Ok. Exactamente. Ok. Bueno, esto es lo que les estoy diciendo. Ok. Resulta que no todo es color de rosa. ¿No? Ahí se han detectado alrededor de unas 1.300 mutaciones, ¿sí? En las cadenas de hemoglobina. ¿Sí? Hay una base de datos incluso para esto, así como la del Protein Data Bank. Hay una base de datos para donde se reportan todas esas mutaciones de la hemoglobina. La mayoría de esas mutaciones, ¿sí?, no tienen relevancia en el funcionamiento de la hemoglobina. Se cambia, por ejemplo, una isoleucina por una leucina. Y entonces eso no trae problemas en la molécula. Pero sí hay unas cuantas, ¿sí?, alrededor de unas 50, o de pronto un poquito más, que sí alteran a la estructura y al funcionamiento de la hemoglobina. Una de esas mutaciones es la de la hemoglobina S, una hemoglobina que llamamos S. ¿Qué consiste la hemoglobina S? ¿Sí? Tiene 2 cadenas alfa normales y 2 cadenas beta mutadas. Estas cadenas beta están mutadas. ¿En qué consiste la mutación en esas cadenas beta? Que en la posición 6, ¿sí?, normalmente de la cadena beta va un glutámico. El glutámico tiene en su cadena lateral un grupo carboxilo, o sea que es cargado, o sea que es hidrofílico, o sea que el agua se arrima allí. Y ese glutámico en esa cadena beta queda expuesto al medio. En la hemoglobina, eso es en la hemoglobina normal, en la cadena beta normal. En la hemoglobina S, ese glutámico por la mutación se cambia por una valina. La valina es una cadena hidrocarbonada. La cadena hidrocarbonada no le gusta el agua, entonces pasamos de esto aquí que estaba en medio acuoso y aceptaba el agua a algo que no tiene cargas y no acepta el agua. Entonces esa valina lo que quiere es esconderse del agua. Entonces resulta que una molécula de hemoglobina, esta en amarillo son las cadenas beta. Aquí está la mutación. Entonces esa valina que no le gusta el agua, ¿qué hace? Se encuentra con otra cadena de hemoglobina, esto es otra molécula de hemoglobina, que tiene en la posición 85 y 88 una fenilalanina en la 85 y una valina en la 88. Tanto fenilalanina como valina son hidrofóbicos. Si se encuentran con este que también es hidrofóbico y los 3 están huyéndole al agua, entonces interactúan entre los 3. Miren, acá está la valina, entonces aquí vendría otra molécula de hemoglobina. A esta se le va a unir otra y otra y otra, entonces se forman agregados de esa molécula de hemoglobina. Y cuando algo se agrega, ¿qué hace? La fuerza de la gravedad existe, así sea a nivel molecular, y entonces esto precipita dentro del glóbulo rojo. Y ese glóbulo rojo, que tenía una forma de pan de bono sin hueco, ahora se convierte en pancacho. ¿Ok?
que es este que tenemos aquí. ¿Cuál es el problema de estos pancachos? Que si nosotros tenemos un capilar, dijimos que esa forma de pan de bono sin hueco tenía una lógica, ¿sí o no? Sí. Y era que esos pan de bonitos se pueden unir así, miren, en filita y se van metiendo por los capilares, ¿sí? Mientras que los pancachos, pues no, los pancachos ya no van a hacer eso, sino que pues caen de cualquier forma allí. Ellos no van a unirse pancachito con pancachito, sino que aquí queda uno, aquí queda el otro, aquí queda y esto se tapona y entonces este tejido se queda sin oxígeno y entonces dan infartos. Tejido que se quede sin oxígeno da un infarto. O sea, no hay infarto solamente del miocardio, hay infarto de cualquier tejido. ¿Estamos? Y entonces estas personas tienen un problema bastante, pero bastante serio. Esto, como de todo gen, tenemos dos copias. A cada copia la llamamos un alelo, o sea, tenemos dos alelos. Entonces hay personas que tienen, la mamá le dio el gen malo y el papá también. Entonces estas personas son las que llamamos homocigotos. Y estas personas sufren muchísimo. Claro que ahora se ha descubierto un fármaco que les ha arreglado muchísimo la vida. Se llama la hidroxiurea, que les compensa una gran cantidad de desórdenes que se presentan en estas personas, que cuando vean medicina interna pues van a hablar en detalle de la enfermedad. Yo básicamente lo que les quiero decir cuál es el defecto bioquímico aquí. Y hay personas que pueden heredar de uno de los progenitores el gen bueno, que sería el de la hemoglobina A, y el gen malo. Entonces, estas personas son los heterocigotos, en donde la enfermedad, este gen es recesivo, entonces no se está expresando en gran cantidad. Entonces, una persona heterocigota, o sea, un homocigoto, el 95% de su hemoglobina es ese. El otro 5% está en ¿qué? En hemoglobina A2, que está bien, y en hemoglobina fetal. En ellos el nivel de hemoglobina fetal se aumenta como para compensar. Pero el problema es que la hemoglobina S, al igual que la fetal, tiene mayor afinidad por el oxígeno. Ese es el gran problema de la hemoglobina F. Además de que formen los agregados y que me daña la forma de los glóbulos rojos, entonces eso conlleva que haya mayor hemólisis, es que tiene mucha afinidad por el oxígeno. Y como tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A, se carga facilito en los pulmones, pero no lo entrega en los tejidos. Ese es el gran problema. Entonces, por esa es la situación. El heterocigoto, ¿sí? Tiene en promedio un 70% de hemoglobina A y más o menos un 25% de hemoglobina S. ¿Y qué pasa con esta persona? Homocigota. Esta persona heterocigota, entonces, en sitios donde la presión parcial de oxígeno es alta, como por ejemplo aquí en Cali o aquí en el Valle, en general, en la parte plana del departamento, ¿sí? No hay problema. El problema es que cuando van a sitios donde la presión de oxígeno es baja, ¿sí? Como por ejemplo en Bogotá, la cantidad de oxígeno que hay en el aire de Bogotá es mucho menor, pues por la altura. Acuérdense que entre más subimos, menos oxígeno hay, porque el oxígeno lo están produciendo las plantas acá en la Tierra. Entonces, estas personas ahí sí van a necesitar más hemoglobina normal y entonces ahí es donde empiezan a evidenciar los síntomas. Y por lo general ahí es que se dan cuenta que tienen la condición. ¿Listo? Esto es una situación que se la van a encontrar con bastante frecuencia porque esto, como se hereda genéticamente, es bastante común en personas afrodescendientes y en menor proporción en indígenas. Y como ustedes saben, pues nosotros somos un país pluriétnico y pluricultural, entonces está ampliamente distribuido el gen en la población. ¿Qué ibas a preguntar? Pero, y volviendo a en lugares o situaciones donde hay un entrenamiento, mejor dicho, con los deportistas utilizan el entrenamiento hipovárico. Básicamente lo que ellos hacen es
forzar un cambio a la estructura de su hemoglobina o una mayor producción? Ellos lo que forzan es que, pero ojo, no estamos hablando de esta condición, sino de No, una persona normal. sí. Una persona normal que haga un entrenamiento hipovárico, lo que está esforzando a que la hemoglobina, ¿sí?, libere más oxígeno en los tejidos por los cambios de pH. ¿Sí me comprendes? Ok, y el hiperbárico, ¿cuál es el No, el efecto? hiperbárico nada, porque a la cantidad de oxígeno que sin necesidad de meterse en cámara hiperbárica llega a los pulmones, la hemoglobina de todas maneras se satura. O sea, no hay ni beneficioso ni adverso No, en hiperbárico. En de lo de hiperbárico. hiperbárico hay muchos mitos, ¿no? Alrededor, que más oxígeno, pero desde el punto de vista fisiológico es como te lo estoy diciendo. ¿Ya? El único es ese entonces, el Exactamente. hipovárico. Ujú. Ok. Ok, entonces este tipo de hemoglobinopatías los vamos a, los vamos a encontrar los vamos a encontrar en nuestra población, o sea, que tengan eso presente. Bueno, esto lo van a ver luego por allá más adelante. ¿Estamos? Bueno, esto último es de la mioglobina, que la mioglobina, pues ya sabemos que es un mal transportador de oxígeno, ¿sí? Y entonces, ¿y por qué es mal transportador? Pues bueno, porque no es alostérico, no es multimérica, entonces no sufre esos cambios de mayor o menor afinidad por el oxígeno. Entonces su saturación, que es prácticamente igual a la de la hemoglobina, pero la capacidad de liberar oxígeno es prácticamente nula. Esto es en torno a eso. Listo, entonces con eso terminamos la parte que nos faltaba de hemoglobina. Vamos a hablar ahora entonces de los ácidos nucleicos. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Profe, sí, la hemoglobina no tiene algún homólogo en algún otro animal o alguna otra Ah, proteína, así. sí, sí, sí. Pues todos los mamíferos tenemos hemoglobina. ¿Sí? Los insectos y los peces también tienen hemoglobina. Los insectos tienen una que se llama hemocianina. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, además de la secuencia de aminoácidos, es que en vez de tener el grupo hemo con hierro, lo tienen con cobre. Y con cobre en estado cúprico. En estado cúprico, que es así. Entonces, el cobre en estado cuproso, que es así, cobre más 1, es de color rojo. El ladrillo. El cobre en estado cúprico es azul. O sea que, literal, los insectos tienen sangre azul. ¿Ya? ¿Pablo? Ah, listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces cerramos el capítulo de hemoglobina, que era pues el ejemplo de una proteína. Y vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos. Entonces, permítanme, yo les comparto pantalla. Ok, entonces la última molécula de la cual nos falta hablar son los nucleótidos y los ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos ya hemos hablado bastante. Y hemos dicho que los ácidos nucleicos, ¿sí?, el DNA o ADN, como lo quieran llamar, depende de si lo dicen en inglés o en español, ¿sí? Sabemos muy bien y es una molécula muy famosa, se habla de él en todo lado, que es la molécula que se encarga entonces de llevar la información genética, la molécula que tiene la información genética. ¿Y qué es la información genética? Pues es toda la información que se requiere para poder
a ser un ser vivo. Y pues hay de seres vivos a seres vivos. Hay seres vivos muy complejos como nosotros o una planta, y hay seres vivos más sencillos como una bacteria, por ejemplo. Entonces, el DNA, ¿sí? Eh, la cantidad de DNA que tenga un organismo va a depender de su complejidad. Incluso hay organismos no vivos o hay partículas, no les podemos llamar organismos, como los virus, que también pueden tener DNA o RNA. ¿Listo? Ahora, este DNA, que es básicamente información lo que hay allí guardado, saca esa información a poquitos en forma de RNA. ¿Sí? Esta información es utilizada entonces para hacer proteínas. Y de las proteínas pues ya hablamos. Y dijimos que las proteínas pues son las moléculas que llevan a cabo la mayoría o prácticamente todas las funciones celulares. ¿Listo? El DNA, también hablamos ya de que somos copias de copias, ¿sí o no? Entonces el DNA se puede copiar y de hecho gracias a eso es que estamos nosotros aquí y nuestros padres y nuestros abuelos y bueno, y de ahí para atrás. ¿Sí? Porque el original, quién sabe hace cuántos millones de años apareció. Entonces a este proceso en el que el DNA se copie se le llama el proceso de replicación o duplicación. A este proceso de acá se le llama el proceso de transcripción. ¿Y por qué se le puso transcripción? Porque vamos a ver que el DNA y el RNA están hechos casi que de lo mismo. Entonces es como pasar de el idioma español al idioma portugués. O sea, uno si pone a escuchar cómo hablan los brasileros, si uno se concentra, les entiende. ¿Sí? Se entiende mucha gran parte. ¿Por qué? Porque son dos idiomas muy similares, ¿no es cierto? Pero ya si uno se sienta a escuchar a un chino, le entiende clarito, ¿sí o no? ¿Sí? No. Tiene uno que saber chino para entenderle, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se está pasando de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos. O sea, es una cosa totalmente diferente. Entonces, por eso, cuando la información que está en forma de RNA es usada para hacer proteínas, entonces hablamos del proceso de traducción. ¿Ok? Y habemos algunos organismos que podemos hacer esto. Tenemos enzimas para convertir RNA en DNA y a este proceso se le llama transcripción reversa. ¿Sí? La transcriptasa reversa. Es bastante común en varios virus, ¿no? El virus del SIDA tiene transcriptasa reversa, el mismo virus de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, esto ya se los había comentado, pero no sobra que lo revisemos. Se le llama el dogma central de la biología, o sea, el dogma central de la vida, o también se le conoce como el flujo de la información genética. ¿Listo? Y en esto se centra todo. Todo lo que somos se centra en esto. Tanto así que ustedes van a tener una materia por allá en tercero, donde solamente se van a dedicar a hablar de esto y de todas las técnicas pues, que se usan para eso. Entonces vamos a tratar de entender sin perder este norte, ¿sí? Cómo es que funcionan esas moléculas. En primer lugar decimos que los ácidos nucleicos guardan información. Ok. Y eso es fácil de evidenciarlo. ¿Sí? Entonces, Ivonne e Isabela se parecen físicamente. No son gemelas, ¿no es cierto? No, profe, mellizas. ¿Quién es mayor? Yo, profe. Ivonne es mayor. Ok. ¿Y se parecen Ivonne e Isabela? No, No se parecen, ¿no es cierto? Pero, no, sí, profe, para nada. pero, Ivonne, ¿a quién se parece más? ¿Al papá o a la mamá? La mamá. Entonces Isabela se parece más al papá. Sí. Ok. Entonces miren que
son el resultado de la combinación de la información genética que traían sus padres, ¿ok? Que a su vez la recibieron de los padres de ellos y así sucesivamente. Entonces, esa información genética se ha venido guardando. ¿Sí? La información genética se ha venido guardando y se va pasando y se mezcla esa información. ¿Sí? Porque así vos me diga que no se parece al papá, tiene muchas cosas del papá, de pronto no tan explícitas como las de la mamá. Entonces, ¿cómo se guarda esa información? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, es en el DNA y a eso le llamamos información genética. Todos ustedes tienen un celular, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué guardan en el celular? Información. Información. ¿Qué tipo de información, Natalia, guardas ahí en el celular? Dime. Pues para estudio o memes. Sí, memes, para estudio, ¿qué más? Fotos, ¿sí? Canciones. ¿Sí? Es información muy diversa. ¿Saben cómo se guarda esa información en el celular, esa información tan diversa? Profe, eso no se... Dime. No sé lo que dijeron, que es código binario, no, 1 y 0. Ah, no lo había escuchado. ¿Quién lo dijo? No escuché. Yo, profe. Ok, entonces es con el código binario, ¿ok? Que así funcionan todas las computadoras y ahora casi que todo está computarizado y todo es en esa mezcla de ceros y unos. Eso es lo que llamamos el código binario. ¿Sí? Pues como vamos a ver en el DNA y en los ácidos nucleicos, no tenemos un código binario. Tenemos un código cuaternario, podríamos llamar, que es la combinación de estas que son las moléculas que llevan esa información, que les llamamos bases nitrogenadas. Entonces hay bases nitrogenadas, una que se llama adenina, la representamos como la A, otra que se llama timina, otra que se llama guanina y otra que se llama citosina. Todo lo vivo y algunas cosas no vivas de este planeta, porque no les puedo hablar del resto del universo, ¿sí? Tienen la información en forma de ese código cuaternario. Entonces, si con el código binario podemos tener toda esa gran cantidad de información, imagínense con un código cuaternario, que las combinaciones pues son muchísimo mayores. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces, teniendo eso presente, ¿sí? Ya sabemos muy bien que la molécula de la herencia es el DNA. ¿Sí? Entonces, ¿qué características debe poseer una molécula para ser considerada como portadora de la herencia? O sea, tiene la capacidad de almacenar esa información. Entonces, lo primero es esa capacidad de almacenar información en su estructura, ¿sí? Que es lo que conocemos como código genético y viene dictaminado por este código cuaternario. ¿Listo? Esa capacidad. Y la otra capacidad es la de transferir esa información, que esa información se pueda pasar de generación celular en generación. ¿Sí? Y que esa información se pueda pasar de manera fidedigna. Lo ideal es que no sufra ningún cambio, pero sí se va sufriendo cambios con el paso del tiempo. Van sufriendo cambios y eso es lo que ha hecho pues toda la carga evolutiva que hay en este planeta. Esa carga evolutiva hace que hayan seres vivos muy similares y hayan seres vivos muy diferentes. Por ejemplo, en el caso nuestro. ¿Ustedes conocen a los chimpancés? Sí, profe. ¿Profe? ¿Ustedes qué creen? ¿Nos parecemos a ellos o ellos a nosotros o no? Sí. ¿Nos parecemos a ellos? Y hay similitudes. Bastantes. Miren, somos 99% chimpancés.
o los chimpancés son 99% humanos. Como lo quieran ver, da igual. Comparando el genoma. Si comparamos el genoma humano, que ya lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos, toda la secuencia de bases de DNA la conocemos, ¿sí? Al hacer esa comparación, cuando se hizo la secuenciación del genoma humano, ¿sí? Que eso fue entre el 2004 y el 2007, y estaba programado para que se terminara en 2010, se terminó 3 años antes. Se secuenció también el genoma de los grandes simios. Entonces, el chimpancé es 99% idéntico su genoma al nuestro. ¿Sí? ¿Los orangutanes los reconocen? ¿Saben cuáles son los orangutanes? Sí, ¿Sí? ¿Cuáles? los que son así como cafés, Pelirrojos. Naranjas. naranjas. Naranjas, pelirrojos, son por allá de Sumatra, Borneo, por allá. ¿Sí? Esos también son muy, muy inteligentes, ¿no? Y son 96% humanos. O sea, nuestro genoma es 96% idéntico al de ellos. ¿Y conocen a los gorilas? Sí, profe. ¿Cuáles son los gorilas? Son los que son todos grandes. Los que son todos grandes. Los grandotes, musculosos, que tienen algunos la espalda plateada. ¿Sí? Y ellos son 94%. Entonces miren que somos de la misma familia. Y si uno se pone a ver, muy sencillo. Miren un gato, miren un puma, miren un leopardo, miren un tigre, miren un león. ¿Qué ven de particular? Todos son felinos. Todos son gatos. ¿Sí? Uno se pone a ver, ¿sí? Se agrupan como felinos, pero todos, o sea, uno mira un león, bien, y es el gatico en la casa, ¿o no? Pero, pues, versión grandota, ¿sí? Entonces, y es por eso. Ese parecido, lo mismo pasa con los caninos, entonces hay esa similitud, o sea, a eso se refiere esa transmisión fidedigna de la información. ¿Estamos claros? Sí, señor. Pero, profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, con los casos de la endogamia, ya sea con humanos o mayormente que sea con las razas, con los canes, las razas puras. Lo que pasa es que se acentúan más ya los defectos que hay en ese genoma Claro, pues mira, o se incita a mira, unos fallos aún te voy nuevos. a, te voy a poner este ejemplo. Entonces, este señor tiene esta secuencia de bases en su DNA. Y esta secuencia de bases codifica para una proteína normal. Hablemos del caso de la hemoglobina S. De la hemoglobina S. ¿Ya? Entonces, él tiene esta secuencia que él tiene esta y tiene esta otra. Y digamos que aquí es donde está el daño. Él aquí metió una G y lo demás sí sigue. Entonces, este es el problema. ¿Listo? Y él tiene esto y resulta que por allí hay una prima que tiene exactamente la misma situación. Como son portadores de la enfermedad, ellos ni saben que la tienen y se mezclan. Entonces, él le dio este y la prima le dio este. Entonces, ¿qué nos salió? La persona enferma con la hemoglobina o con cualquier otra condición anómala. ¿Estamos? Son primos. Ahora, la posibilidad de que si él se mete con una persona que no es de la familia, ocurra lo mismo, ¿es mayor o es menor? Es menor. Es muchísimo menor. ¿Estamos? Porque la posibilidad de que en mi familia, mis primos, mis hermanos tengan el mismo gen anómalo que tengo yo, es muy alta. Entonces la endogamia no es recomendable en ninguna especie. Pero no es que se acentúen, no, sino que es que aumentan las probabilidades de. ¿Ahora sí te queda claro?
Sí, señor, pero y entonces en el en el cruce de perros La cuando se misma, está. la misma situación. No, Sí, pero es que he escuchado que introducen entonces cuando ya están, ya hay mucho defecto congénito, introducen un perro, como uno diría, una raza, un pucrechano, pues mejor dicho, claro, que no sea una meten uno raza, extraño, meten uno diferente. ¿Y para para qué meten un variar. diferente? Pues para variar las probabilidades, obviamente. mm, Mira, los leones, los tigres, todos los animales, sin haber pasado por una universidad y haber recibido clases de genética, ellos hacen eso. ¿Qué hace un león normalmente, un león adulto, cuando sus hijos crecen, ya están adolescentes? ¿Qué hacen? ¿No han visto los documentales de National Geographic? Expulsarlos de la manada. Los expulsa de la manada. ¿Por qué? Porque como ya son adolescentes, van a ser adultos que van a empezar a cruzarse con sus hermanas, sus primas y esto. Y entonces aumenta la posibilidad de los daños en el genoma se transmitan más fácilmente. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, esas son las características que debe tener la molécula de la herencia. Ahora, lo que es cada organismo está definido en el genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es toda la información genética en forma de DNA que tiene el organismo X. Obviamente, el genoma nuestro es mucho más complejo que el genoma de una bacteria, ¿sí? Porque una bacteria, lógicamente, es muy diferente a nosotros y está más limitada, tiene menos funciones, ¿ok? Lo mismo que el genoma de una planta va a ser muy diferente al genoma nuestro. Entonces, eso va a depender de la complejidad de cada organismo. Entonces, el genoma define lo que va a hacer cada organismo. ¿Y ese genoma qué es? Son largas secuencias de ácidos nucleicos. Básicamente, ¿qué ácido nucleico? DNA, que proporciona la información necesaria para construir a ese organismo. ¿Eso está claro? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico de cómo están entonces hechos esos ácidos nucleicos. Entonces los ácidos nucleicos están hechos de otras moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos. ¿Ok? Están hechos de nucleótidos. Un nucleótido, ¿de qué está hecho? Un nucleótido está hecho de un azúcar, que pueden ser muchos azúcares, ¿sí? O incluso derivados de azúcares, ¿sí? Una base nitrogenada, que pueden ser muchas bases nitrogenadas. Entonces, cuando tenemos el azúcar y la base nitrogenada, a esto le llamamos nucleócido. ¿Ok? Y si al nucleócido, independientemente de qué base sea esto, qué azúcar sea esto, no importa, le pegamos al menos un fosfato, entonces a eso es lo que vamos a llamar ya nucleótido. ¿Ok? ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Listo. Entonces, como les digo, hay nucleótidos, todos los que ustedes se quieran imaginar. Vamos a centrarnos en los que nos interesan para entender los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a hablar primero del azúcar. El azúcar que nos interesa en los nucleótidos son dos. Esta, que se llama la 2-deoxirribosa. ¿Y por qué? Porque es una ribosa. ¿Qué estructura es esta? ¿Esta estructura cuál es? Ventosa. Pentosa, ¿forma qué es? ¿Qué forma es esa? Esa forma cíclica, ¿cómo se llama? Piranosa. Piranosa. ¿Ah? Puranosa, puranosa. Uranosa. Es una forma furanosa, ¿sí?
Es una estructura furanosa, ¿ok? Entonces, esta estructura furanosa es la ribosa, pero que ha perdido este oxígeno que iría aquí. Entonces, es la 2-deoxirribosa. ¿Listo? Esta 2-deoxirribosa se va a unir entonces por acá a la base nitrogenada y por acá, ¿en dónde se une a la base nitrogenada? Por el carbono 1. ¿Bien? Miren que este es el carbono 1 de la ribosa, se une a la base nitrogenada y por el carbono 5 se une al fosfato. ¿Ok? Eso ténganlo presente. Aquí un enlace N-glicosídico, acá por un enlace fosfoéster. ¿Listo? Como esta es la 2-deoxirribosa, de allí el nombre de ácido deoxirribonucleico. ¿Listo? En cuanto al RNA, el azúcar, ¿quién es? Miren la diferencia. Es, en el carbono 2 ya no tiene un H, sino un OH. O sea que el azúcar es la ribosa. De allí el nombre de ácido ribonucleico. Igual, el fosfato en esos nucleótidos está unido al carbono 5 y la base nitrogenada al carbono 1. O sea que de acuerdo al tipo de azúcar podemos tener ribonucleótidos y deoxirribonucleótidos. Los ribonucleótidos son del RNA y los deoxirribonucleótidos son con los que hacemos el DNA. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Díganme algo. No, No, profe, yo profe. sinceramente no. ¿Qué no entendiste, Diana? Como o sea, la diferencia, pues. Míralas, ahí está. Mírate la roja y mírate la azul. La roja y la azul. ¿Qué ves de diferente? Pues que hay un grupo OH más en la roja. Aquí en el carbono 2 hay un grupo H y aquí hay un H. Esto hace que como este no tiene O, entonces por eso decimos deoxi. Deoxi quiere decir sin oxígeno. Entonces esta es la 2-deoxirribosa porque le hace falta un oxígeno en el carbono 2. Y esta es la ribosa, que es la que normalmente debería estar. Ahora sí te queda. Ok. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Profe, entonces para ribonucleótidos es el RNA. El RNA está hecho de ribonucleótidos y el DNA está hecho de deoxirribonucleótidos. Ok, entiendo, gracias, profe. Ahora, bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se les llama así porque tienen en su estructura nitrógeno y carbono. Y pues lógicamente también tienen oxígeno e hidrógeno. Entonces, tenemos muchos tipos de bases nitrogenadas. Vamos a hablar de las que nos interesan. Entonces hay unas que tienen unos anillos así. ¿Listo? Está un poquito chueco, pero bueno. Ya les he dicho que yo soy pésimo dibujando. Algo así. Entonces, a las que tienen este anillo así, se les llama pirimidinas. ¿Listo? ¿Cuáles son las pirimidinas que nos interesan en los ácidos nucleicos? Esta que se llama timina, que ya les voy a mostrar la estructura. Esta que se llama citosina. Y hay otra que no está en el DNA, estas son las que están en el DNA, pero que sí está en el RNA y es el uracilo. Entonces, en el uracilo vamos a tener, en la RNA de base nitrogenada vamos a tener uracilo y citosina, mientras que en el DNA vamos a tener timina y citosina. ¿Cuál es la diferencia? Pues la timina y el uracilo. Hay otras bases nitrogenadas que tienen dos anillos y que las vamos a diferenciar, igual que acá, por los sustituyentes que tengan por aquí o por acá.
tienen 2 anillos. Y entonces estas son así. ¿Listo? ¿Ven la diferencia entre purinas y pirimidinas? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces estas que tienen 2 anillos, que las llamamos purinas, hay muchas purinas. Pero las que nos interesan para los ácidos nucleicos son adenina y guanina. Hay otras 2 por ahí que se las van a encontrar y se las voy a nombrar aquí, que no forman parte de los ácidos nucleicos como tal, pero son intermediarios metabólicos. Son la hipoxantina y la xantina. Esas también son purinas. Y hay muchas más purinas. Por ejemplo, la cafeína es una purina. ¿Sí sabían eso? Es una base nitrogenada. No tiene nada que ver con el DNA, pero es una purina. ¿Estamos? Entonces, las que nos interesan son estas. En el RNA, ¿cuáles purinas tenemos? Pues, ¿qué creen? Las mismas, adenina y guanina. O sea, hasta ahora llevamos 2 diferencias claras entre el DNA y el RNA. Que el DNA tiene 2-deoxirribosa, el RNA tiene ribosa. Que el DNA tiene timina, mientras que el RNA tiene uracilo. Y las otras bases sí son iguales. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que el DNA es una molécula grandototota. Este de aquí. Es una molécula grandota. Y que esta molécula del DNA está hecha de 2 cadenas. O sea, son polinucleótidos. O sea, que estos nucleótidos se unen entre sí. ¿Cómo se unen esos nucleótidos? Se unen por un enlace que llamamos enlace fosfodiéster. Porque aquí hay un enlace fosfoéster y aquí hay otro enlace fosfoéster. Entonces, como son 2 enlaces fosfoéster uniéndose a cada ribosa, ese fosfato, entonces por eso los llamamos enlaces fosfodiéster. Entonces acá también se van a unir así, y el de acá igual, y eso pueden formar largas cadenas. Largas, cuando les digo largas, son muy largas. Entonces miren que el cromosoma de una bacteria tiene aproximadamente 4.5 por 10 a las 6 pares de bases. ¿Por qué vas pares? Porque en el DNA esas largas cadenas son por pares, son 2 cadenas realmente. Y esas 2 cadenas corren en sentido contrario. Siempre que tengamos una cadena de DNA, por más larga que sea, nos va a quedar, ¿sí? Acá una ribosa que como el DNA tiene 2-deoxirribosa, entonces nos queda aquí la 2-deoxirribosa y este es el hidroxilo del carbono 3. O sea que siempre nos va a quedar un hidroxilo en el carbono 3 libre y acá en el carbono 5 nos va a quedar siempre un fosfato libre. O sea que en cualquier cadena de ácido nucleico vamos a tener hidroxilo 3 libre, fosfato 5 libre en el otro extremo. Son extremos diferentes. Entonces hay una direccionalidad en el DNA. ¿Sí? ¿Cuál es esa direccionalidad? 5' a 3'. O sea, de carbono 5 a carbono 3. Y esas 2 cadenas en el DNA están en sentido contrario. Una va en sentido 5', 3' y la otra va en sentido 3', 5'. O sea que son, ¿qué? Si una va en un sentido y la otra va en otro sentido, ¿cómo les llamamos? Antiparalelas. Son antiparalelas, ¿ok? Son cadenas antiparalelas, ¿ok? Y a su vez son complementarias. ¿Qué quiere decir complementarias? Que las bases nitrogenadas, como ustedes ven aquí, quedan al interior de la cadena. Y por algo que les voy a contar ahorita, esas bases nitrogenadas, ¿sí? Interactúan entre sí. ¿Y cómo interactúan entre sí?
quedan de frente e interactúan por algo que hemos venido mencionando hace mucho rato. Se llaman puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y ya está bien estudiado que la adenina interacciona con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno y la guanina interacciona con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Estamos? Entonces, DNA bicatenario, cadenas antiparalelas, bases nitrogenadas van al centro. El esqueleto fosfoazúcar. ¿A qué le llamamos el esqueleto fosfoazúcar? Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Ustedes se imaginan que la información genética estuviera guardada en este esqueleto fosfoazúcar, o sea, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. ¿Qué consecuencia traería eso? ¿Mm? Se puede dañar muy fácil. ¿Cómo? Se puede dañar fácil. Pues sí, se puede dañar fácil, pero algo más representativo que se pueda dañar. Todo se puede dañar, pero algo más representativo que eso. Que la información genética estuviera en ese fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Pocas variaciones. Claro, todos los seres vivos seríamos igualitos. Todos los seres vivos seríamos igualitos. Entonces, la información genética, que es lo que vamos a llamar la estructura primaria de los ácidos nucleicos, radica en ¿qué? En el orden en el que van las bases. Si yo leo esto así, TGCA, eso me va a dar un organismo X. Y si yo leo una proteína X, pero si yo lo leo AGT, eso me va a dar una proteína Y. ¿Estamos? Son informaciones distintas y son las mismas bases. Entonces es la estructura primaria, el orden en el que van las bases. O sea que el azúcar y el fosfato sirven simple y llanamente ¿para qué? Pues para que las bases queden en las posiciones adecuadas que puedan interactuar entre sí. Entonces, por ahí me llegó un meme que se los voy a mandar al WhatsApp esta semana. Y el meme decía esto, miren. Decía, el sentido de la vida es 5' a 3'. ¿Sí? Y eso es muy cierto. Porque se acuerdan que la replicación, ¿cómo se lee el DNA? ¿En qué sentido se lee el DNA? De 5' a 3' cuando se va a hacer replicación. ¿En qué sentido se lee el RNA, el DNA para hacer transcripción? De 5' a 3'. ¿Y en qué sentido se lee el RNA cuando se va a hacer traducción? De 5' a 3'. Por eso el sentido de la vida es 5' a 3'. ¿Ahora sí les queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y entonces acuérdense que el DNA es una molécula monstruosamente grande en comparación con el pobre RNA, que son moléculas pequeñas. Segundo lugar, son monocatenarias. La estructura primaria también es el orden en el que van las bases, pues, de esos nucleótidos, ¿sí? Y, pues, tiene ribosa en vez de 2-deoxirribosa. Ok. Espero que eso esté claro. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿qué es? Un nucleócido, azúcar y base nitrogenada. Cualquier base nitrogenada, purina o pirimidina. Y acá lo que tenemos es un nucleótido. Azúcar, base nitrogenada, o sea, un nucleócido con al menos un fosfato. ¿Sí? Estos fosfatos
pueden ser 1. Entonces, si el nucleótido tiene un solo fosfato, lo vamos a llamar nucleótido monofosfato. Si el nucleótido tiene 2 fosfatos, lo vamos a llamar nucleótido difosfato. Y si el nucleótido tiene 3 fosfatos, lo vamos a llamar nucleótido trifosfato. ¿Estamos? Esto es la nomenclatura, se las voy a explicar, pero esto es algo que tienen que botarle corriente. Este cuadrito está allí en el libro de Strayer. Entonces, las bases nitrogenadas ya dijimos que pueden ser purinas o que son las de 2 anillos o pirimidinas. Entonces, las bases purínicas que nos interesan son la adenina y la guanina. Se representan con la inicial en mayúscula, ¿sí? Cuando es el nucleótido de adenina, le ponemos la terminación osina. Entonces será el nombre de la base con la terminación osina. Adenosina. Y si es con deoxirribosa, deoxiadenosina. Con guanina la misma situación, guanosina o deoxiguanosina. Para hablar del nucleótido, entonces la terminación al nombre de la base cambia a ato. Entonces ya va a ser adenilato o deoxiadenilato, guanilato o deoxiguanilato. Y pues ya sabemos que los deoxi son parte del DNA y los ribo son parte del RNA. En el caso de las pirimidinas, entonces son citosina, timina y uracilo. Citosina y timina en el DNA. Entonces, para hablar del nucleócido se le da la terminación al nombre de la base ina, entonces citidina o deoxicitidina. Y en el caso de la timina, solamente hablamos de deoxitimidina. No hay ribonucleótido de timina naturalmente, normalmente. Sí, porque la timina solamente se utiliza para el DNA. Y en el caso del uracilo, que sería para RNA, uridina. Y para el nucleótido, pues también la terminación ato. ¿Listo? Entonces ya saben que RNA solamente, el nucleótido de uracilo estará solamente en el RNA y el de timina estará solamente en el DNA. Entonces aquí están las bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero la estructura de las purinas. Mírenlas. Entonces, miren, adenina, miren, esto es lo que llamamos el anillo purínico. ¿Cómo se numeran aquí los átomos? Este es el átomo 1, este es el átomo 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, el 6, este es el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Miren que el anillo purínico en ambos casos es igual. ¿En qué cambian los sustituyentes? Esta aquí en el carbono 6, la adenina tiene un grupo amino, mientras que la guanina tiene un grupo ceto y acá tiene un grupo amino en el carbono 2. El grupo amino... Profe, ¿y por qué no se empieza a contar desde el carbono? no, porque así los numeraron, eso sí. Y ahorita que te cuente el de las pirimidinas, va a ser peor. ¿Sí? Esa fue la numeración que le dieron y así se quedó y bueno, así es como se maneja. Ahí no te puedo dar una respuesta diferente a eso. Ok. Les decía, este amino servirá como aceptor o donador de puente de hidrógeno. ¿Ah? ¿Donador? Hola, contesten algo. ¿Donador, profe? Donador de puente de hidrógeno. Tienen que repasar los puentes de hidrógeno a estas alturas del partido. ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Desde cuándo venimos hablando de puentes de hidrógeno? E interacciones débiles. ¿Desde cuándo venimos hablando de eso? Así desde el principio. Claro, entonces a estas alturas del partido. ¿Y serán importantes los puentes de hidrógeno para todo lo que hemos visto, sí o no? Sí. Todo ha girado, el agua ha girado en torno a los puentes de hidrógeno. Proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, hemos necesitado los puentes de hidrógeno. O sea que ustedes tienen que ser expertos, ojo, en puentes de hidrógeno, porque si no,
complicado el asunto. ¿Ok? Entonces, por favor, me repasan esos conceptos porque, como les digo, ya el curso se acabó. ¿No se habían dado cuenta de eso? ¿Mm? Entonces se acabó el curso y todavía no tienen claro lo de los puentes de hidrógeno. Eso es preocupante. Aquí tenemos entonces la guanina, que tiene un grupo ceto, que es aceptor de puente de hidrógeno, y este que sirve como donador de puente de hidrógeno, y este que también sirve como donador de puente de hidrógeno. Tengan eso ahí presente. Y acá tenemos las pirimidinas. Las pirimidinas tenemos, este es el anillo pirimidínico, que ¿cómo se nombra? Este es el átomo 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Miren que es en sentido contrario al de las purinas y se arranca con un átomo diferente. Esto se estableció así hace mucho tiempo y bueno, y así se maneja. Entonces, miren que todas tienen el anillo pirimidínico. La citosina tiene aquí un grupo amino y acá un grupo ceto y aquí un nitrógeno. Entonces el nitrógeno sirve como aceptor de puente de hidrógeno, este ceto como aceptor y este amino como donador. En el caso de la timina, tiene aquí este ceto que es aceptor, este amino que es donador y este ceto que es aceptor. Y miren el uracilo, es lo mismo que la timina, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uracilo y timina? Este grupo metilo aquí en el carbono 5. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, timina y uracilo son prácticamente lo mismo. Ahora sí entienden el por qué uno reemplaza al otro en el RNA. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá están haciendo unos trabajos en la calle y espero que esa bulla no les esté llegando pues tan fuertemente. Pero no puedo hacer nada, ahí sí no puedo hacer nada porque estoy en la calle. Ok, entonces decíamos que la base está unida al carbono 1 por un enlace N-glicosídico y el fosfato, miren, está unido al carbono 5 por un enlace fosfo. ¿Y esto qué grupo es? Un grupo éster. Entonces, por eso hablamos de un enlace fosfoéster. ¿Listo? Ahora, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos los correspondientes deoxirribonucleótidos, ¿no? Entonces, miren que aquí H, H, H. Lo mismo sería con los ribonucleótidos, pero en vez de ir aquí H, iría OH. ¿Estamos? Entonces, esos nucleótidos tienen varias funciones en el organismo, que vamos a mencionarlas antes de pasar a... La primera función de los nucleótidos, entonces, ¿cuál es? Ser los constituyentes de los ácidos nucleicos, que es lo que hemos venido discutiendo. La segunda función de los nucleótidos, ¿cuál es? Son la moneda energética de la célula. ¿Ustedes han oído hablar del ATP? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? El ATP, que es la moneda energética de la célula, pero también sirve el GTP, el UTP, el CTP, todos los nucleótidos trifosfato. Los nucleótidos también actúan como coenzimas. ¿Sí? Entonces tenemos el NAD, que es un nucleótido, nicotinamida adenina dinucleótido, el FAD, que son dos coenzimas supremamente importantes en el metabolismo. Y una, dos, esta es la tercera. Y la cuarta función de los nucleótidos es que sirven de segundos mensajeros. ¿Ok? Profe, ¿qué es el FAD? Flavina adenina dinucleótido. ¿Qué quiere decir FAD? Son dos nucleótidos unidos.
Y segundos mensajeros, algo que yo creo que algunos de ustedes han oído nombrar, el AMP cíclico, el GMP cíclico, esos son segundos mensajeros, ¿ok? Entonces esas son las funciones de los nucleótidos. Vamos a seguir centrados en esta función, que es como constituyentes de los ácidos nucleicos. Entonces, ya les había comentado que el RNA entonces es monocatenario. Su estructura primaria pues está dada por el orden en el que van los nucleótidos. Esto que está representado aquí como esta cinta gris sería el esqueleto fosfoazúcar, o sea, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, unidos pues por enlaces fosfodiéster, ¿sí? Y las bases pues quedan, ¿sí? a un extremo, pues porque este es monocatenario. ¿Listo? Y ya saben, tiene uracilo en vez de timina. Y en el caso del DNA, es una molécula bicatenaria, lo mismo, el esqueleto fosfoazúcar, azúcar, fosfato, igualito que en el RNA, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Pues que el azúcar acá es la ribosa y acá es la 2-deoxirribosa, pero eso para la estructura no modifica nada. Y las bases nitrogenadas quedan al interior, como son dos cadenas, entonces las bases nitrogenadas quedan al interior, ¿sí? Y se aparean, interactúan entre sí mediante enlaces de hidrógeno. Cuando les digo se aparean, quiere decir que interactúan formando esos enlaces de hidrógeno, ¿ok? Adenina' timina, guanina con citosina. Y que estas dos cadenas, acuérdense, son antiparalelas. Entonces aquí tendríamos un extremo 5' y acá tenemos un extremo 3'. Siempre en el extremo 3' que quedó libre, 1H. Siempre en el extremo 5' que queda libre, un fosfato. Entonces aquí esta, sigamos la chun, 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 chun. Entonces acá, ¿qué me quedó? 3' y acá, ¿qué me quedó? 5'. ¿Eso está claro para todos? Profe, y arriba también quedaría OH y F. Sí, siempre. Ok. 3' o H. 5', fosfato. ¿Listo? Sí, profe. Aquí está entonces mucho mejor eso que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces, miren, las bases nitrogenadas quedan entonces al interior y miren, ¿se acuerdan que aquí había un donador de enlace de hidrógeno? Miren, está de frente con este aceptor. Entonces, un enlace de hidrógeno aquí, aquí también otro enlace de hidrógeno y otro enlace de hidrógeno. Entonces, el par citosina, guanina o guanina-citosina, como lo quieran ver. Y miren en este caso de acá. Aceptor, donador, donador, aceptor. Y acá, ¿por qué no hay enlace de hidrógeno? ¿Por qué no? Hola. Porque es un extremo. ¿Por qué, María? Porque es un extremo. No. ¿Por qué no hay enlace de hidrógeno acá? No hay donador. Claro, no hay donador porque esto es un CH. CH. ¿Y el CH es un enlace de qué tipo? Electronegatividad del carbono. Covalente, profe. ¿Cuál es la electronegatividad del carbono? Busquen la tabla periódica. 2.5, ¿Y cuál es la del hidrógeno? 2.1, ¿Y la diferencia cuánto da? 0.4. O sea, ¿que eso qué tipo de enlace me da? Covalente polar. Covalente polar. Listo. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esa es la situación. Por eso aquí no hay enlace de hidrógeno. Covalente no polar, ¿no? Covalente no polar. Listo. Entonces, ahora el enlace, el esqueleto fosfoazúcar, ¿cómo se usa? Por enlace fosfoéster. Esto es un enlace fosfoéster. Esto sería un éster. Y esto de acá, ¿qué sería? Otro enlace fosfoéster. Entonces, por eso hablamos de enlaces fosfodi de 2 éster.
Entonces, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, y eso sigue de ahí para allá arriba. ¿Listo? Y miren en la otra cadena. ¿Sí ven? ¿Cuál es la diferencia entre esta cadena con esta? No hay diferencia. ¿Ah? ¿Cuál es? La dirección. No, no escuché. Hábleme más durito, por favor. La dirección. La dirección. ¿Sí? Miren que las ribosas aquí van oxígeno abajo y las ribosas aquí van oxígeno arriba. O sea que esta va en este sentido y esta va en este sentido. ¿No? Lo que hemos venido hablando, 5', 3', 3', 5'. ¿Listo? Entonces el código genético viene dado por el orden en el que van estas bases. ¿Ok? Bueno, conocemos ya que el DNA es una doble hélice, que esa doble hélice tiene 3.6 pares de 3.6 nanómetros por vuelta de hélice. Aquí no es 3,4 sino 3,6. Una vuelta de hélice, pues igual que vimos en proteína, sería esto, de aquí a aquí, que es lo que está marcado ahí como la vuelta de la hélice, ¿sí? Y las bases al interior, pues unidas por los enlaces de hidrógeno. El diámetro de la molécula, esto es tridimensional, es de 2 nanómetros, que es lo mismo que hablar de 20 Armstrong, ¿sí? Y la hélice es destrógira, o sea, la hélice siempre es a la derecha, ya eso lo habíamos discutido en proteínas. Hélice destrógira y hélice legógira, ¿no? En este caso es destrógira. Y esto sería la estructura secundaria del DNA, la doble hélice. Ahora, en el RNA, la cosa cambia porque es monocatenario. Entonces, el monocatenario, su estructura secundaria no va a ser una doble hélice. Va a adquirir diferentes estructuras, pero pueden darse situaciones como esta, en las cuales se formen, ¿sí? Se encuentra, es una sola cadena, pero se encuentra este pedazo de la cadena con este y resulta que se encuentran adenina con uracilo, que pueden aparear porque acuérdense que son los mismos grupos que la timina y guanina con citosina. Entonces se nos forma aquí un fragmento como si parece que fuera doble hélice, pero realmente no es porque sean dos cadenas, sino por apareamiento de... Y en estos de acá pues no se aparearon, entonces, porque no había cómo. Entonces, a estas estructuras le llamamos tallos asas. ¿Sí? Eso es muy típico en las estructuras de el RNA. Ahora, hay varios tipos de RNA, varios. Hay tres que son importantísimos. El RNA mensajero, el RNA ribosomal y el RNA de transferencia. Los tres son fundamentales. ¿Sí? Y son fundamentales ¿para qué? Para un proceso que se llama la traducción, o sea, la síntesis de proteínas. ¿Y por qué razón? Porque el RNA mensajero lleva la información de qué proteína se tiene que hacer. El RNA ribosomal constituye las maquinitas donde se hacen las proteínas, o sea, los ribosomas. Y el RNA de transferencia lleva los aminoácidos necesarios para hacer la proteína. ¿Ok? Hay más RNAs, pero estos tres son fundamentales en ese proceso de traducción. ¿Estamos? Todo esto que les estoy diciendo lo sabemos gracias a, bueno, a muchos científicos, pero quienes plantearon inicialmente este modelo de la doble hélice del DNA son estos dos señores, que yo creo ustedes los han oído nombrar. El señor James Watson y el señor Francis Crick. ¿Sí? Watson aún vive, ¿no? Está viejito ya, y Crick sí ya murió hace algunos años atrás, y ellos se apoyaron para plantear su modelo en otros científicos. Entonces, por ejemplo, para esa época, esto fue en 1953 que ellos plantearon ese modelo, para esa época otro científico muy renombrado, sobre todo en estudio de proteínas, había
propuesto que el DNA debería de ser una triple hélice y que fuera una estructura periódica. Eso era lo que estaba planteando Pauling, que era un tipo, pues se le creía mucho porque había contribuido mucho al estudio de las proteínas. Ellos dos empezaron, basados en eso de Pauling, a pensar en que no debería de ser una triple, sino una doble hélice. ¿Sí? Y resulta que en esa época, esta señora Rosalind Franklin, que la historia pues ha sido un poco desagradecida con Rosalind Franklin, porque ella fue la que logró hacer, en primer lugar, purificar DNA, y además de purificar DNA, logró hacer cristales de DNA, cristalizarlo y por ende hacer difracción de rayos X del DNA y obtuvo este patrón. Entonces miren que aquí hay unas cosas que son coincidentes, ¿no? ¿No? Estas estructuras, miren que son muy similares. Y miren que este patrón aquí de estas manchas es repetitivo, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que obliga a pensar, lo mismo que este patrón de aquí y a que es una estructura periódica y repetitiva. Y además de eso, se daba como este hoyo central, ¿sí? Que se le llama el eje central, ¿sí? Entonces, esto fue lo que los puso, ellos analizaron esto que había hecho Rosalind Franklin, que ella no lo pudo analizar porque estaba enferma, murió, ¿sí? Y la cuestión es de que cuando les dan el premio Nobel a ellos en el 61, a ella ni la mencionan, entonces, y ellos trabajaron con lo que había hecho ella. ¿Cómo llegaron ellos a esta información? Pues este señor, Maurice Wilkin, que trabajaba con Rosalind Franklin, era amigo de Crick, entonces les pasó la información. Además de eso, había un químico llamado Edwin Chargaff. Edwin Chargaff. Este señor, años antes, él había cogido DNA de diferentes especies bacterianas y químicamente lo había digerido, o sea, lo había fragmentado en sus componentes y había hecho el análisis químico de las bases nitrogenadas. Pues ya existía la cromatografía, podía diferenciarlas y había encontrado unas cosas bien interesantes que él las publicó. ¿Qué cosas encontró? Encontró que el contenido de purinas, el contenido total de purinas, era igual al contenido de pirimidinas. La otra cosa que él encontró en esos diferentes DNAs era que la cantidad de adenina era igual a la cantidad de timina y que la cantidad de guanina era igual a la cantidad de citosina. Y eso quedó allí publicado y se le llamaban las reglas de Chargaff. Ellos tomaron también esta información y basados en eso entonces plantearon su modelo, que aquí está el modelo. Esta es una foto pues el modelo que ellos construyeron para explicar y con esto le explicaron al mundo y el mundo no les creyó y tuvieron que demostrarlo para poder que les creyeran. Así es la ciencia. Y entonces ese es el modelo de doble hélice que ellos plantearon, basados en lo que en los hallazgos que les digo. Entonces, ellos se basaron en el patrón de difracción de rayos X que mostraba que el diámetro de la molécula es el mismo a lo largo de toda la estructura, que es cíclica y repetitiva. Y en la regla de Chargaff, que la cantidad de adenina es la misma que de timina, que la cantidad de guanina es la misma de citosina y que la cantidad de bases púricas es la misma que la de bases pirimidínicas. Claro, esta última es consecuencia pues de estas otras dos. Pero ojo, la cantidad de adenina más timina no necesariamente es igual a la cantidad de guanina más citosina. ¿Ok? Entonces, con eso plantearon ese modelo y ese modelo le cambió la visión en el mundo, porque ya empezamos a pensar diferente, ya conocíamos la estructura del DNA y eso permitió pues una gran cantidad de adelantos y en este momentico pues jugamos a dioses con el DNA. Entonces, así como hay una base de datos de proteínas que ya trabajamos e hicimos la práctica, también hay una base de datos
donde está toda esta información de los genes y se llama el Gene Bank. Entonces, la tarea de ustedes, la misión de ustedes, si tienen que aceptarla, es revisar el Gene Bank. No vamos a hacer una práctica como la que hicimos con proteínas, pero sí necesito que se familiaricen con esa base de datos. Allí está todo el genoma humano. Si se quieren conocer así muy íntimamente, métanse allí y analicen, miren el genoma humano, ¿sí? Y están los genomas de todos los seres vivos que conocemos que se haya secuenciado su genoma, ¿no? Entonces, para que la cacharreen y se familiaricen con esa base de datos que la van a necesitar, igual que el PDB. ¿Listo? Entonces, las características del DNA de ese modelo que plantearon Watson y Crick están aquí planteadas, que ya es un resumen de lo que les he venido diciendo. El diámetro de la molécula es constante, ¿sí? 20 angstrom o 2 nanómetros. Es una molécula en forma de caracol. Los azúcares y el fosfato están a los lados y las bases nitrogenadas, que son planas, están al centro y perpendiculares al eje. Entonces miren que estas son las bases, estas de acá, y el eje es una línea imaginaria que trazaríamos por aquí, pues derechita, ¿no? Entonces hacen un ángulo como de 90 grados, entonces por eso son perpendiculares. Es una doble cadena antiparalela, ya eso lo hemos discutido. La hélice es derecha. Los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster, ¿sí? Y las cadenas se unen por puentes de hidrógeno, o sea, entre las bases nitrogenadas, ¿ok? Y siempre va a haber un extremo fosfato libre y un extremo hidroxilo libre. Las bases son complementarias, a esto se le llaman apareamientos tipo Watson y Crick. ¿Qué quiere decir un apareamiento tipo Watson y Crick? Que la adenina se aparea con timina por 2 enlaces de hidrógeno y que la guanina se aparea con citosina por 3 enlaces de hidrógeno. ¿Se acuerdan en que 3 es más que 2? ¿Sí? Siempre va a quedar un extremo fosfato en el extremo 5' y un extremo hidroxilo en el extremo 3'. ¿Listo? Y aquí están pues los enlaces de hidrógeno que ya les mostré. Una cosa muy importante para que cerremos ya por hoy en la estructura son estas entrantes. Esta entrante poco pronunciada, que se le llama el surco menor, y esta entrante que ustedes ven aquí mucho más pronunciada, que se le llama el surco mayor, que serían aquí también están representados. Y es la forma, estos surcos son, pues, son consecuencia de la hélice, pero son muy importantes porque es lo que permite que las proteínas puedan interaccionar con las bases. ¿Cuáles proteínas? Pues todas las proteínas que van a ver tienen que interaccionar con el DNA para los procesos que ya les he dicho, de replicación, transcripción y reparación del DNA. ¿Listo? Cada vuelta de hélice tiene 36 angstrom, ¿sí? Y las bases están separadas entre sí por 3.4 angstrom. Que eso también se puede medir en nanómetros. Entonces, este que tenemos aquí es el DNA de la estructura de Watson y Crick, que es el que hemos venido hablando y es el que está en todas nuestras células. Se le llama el DNA tipo B. ¿Listo? Que ya no es modelo, ya está claro que así es el DNA y es el que tenemos en nuestras células. Por allá experimentalmente en los 60, en el laboratorio, haciendo híbridos ADN-ARN y ARN-ARN, se encontró esta otra estructura, que es un poquito más gruesa, ¿sí? También la hélice es a la derecha, pero las bases ya no quedan perpendiculares, sino como en diagonal al eje central, ¿sí? Y por cada vuelta de hélice, mientras que acá eran 10.6 pares de bases, acá es 11 pares de bases por vuelta. O sea que este está más como más apretadito, ¿sí? Porque quedan 11 pares de bases por vuelta. Esto es experimental, este no lo tenemos en nuestras células. Y por allá en los años 70 se descubrió otro tipo de estructura. En regiones, sí, de nuestro genoma, que eran ricas en guanina citosina, que ahora se les llaman islas CPG. O sea, CPG de citosina, fosfato, guanina, ¿no? Entonces, regiones ricas en guaninas y citosinas, ¿sí?
en donde la hélice en primer lugar ya no era de estrógina, sino levógida. Y por cada vuelta de hélice teníamos 12 pares de bases, o sea que está todavía más apretujado. Y daba esta estructura así, miren, como en zigzag. Entonces, por eso se le llamó el DNA tipo Z. ¿Listo? Entonces, en ese DNA tipo Z, los surcos prácticamente desaparecen. ¿Sí? Prácticamente desaparecen los surcos. Esto es común encontrarlo en nuestro genoma. El más común, ¿cuál es? Pues obviamente el DNA tipo B, pero también se encuentran regiones de DNA tipo Z. Y esto se da, ¿por qué? Pues porque como son regiones ricas en guaninas, citosinas, acuérdense que 3 es más que 2, o sea, van a quedar más compactos. ¿Por qué? Porque quedan más unidas las bases por el hecho de que son 3 enlaces de hidrógeno en vez de 2, o sea, es menos flexible la molécula. ¿Ok? Y yo creo que ahí podemos dejar por hoy. El próximo jueves terminamos con estas diapositivas que nos hacen falta. Arrancamos desde aquí. ¿Preguntas hasta allí? Profe, ¿cómo hacen para secuenciar? ¿Ah? Dale, ¿Cómo? Natalia. Profe, que ahorita que estabas diciendo que 2 es mayor, que 3 es mayor que 2, ¿a qué se estaba refiriendo? A los enlaces de hidrógeno. Justo. Pues, Para adenina, guanina, adenina, timina, 2 enlaces de hidrógeno. Par citosina, guanina, 3 enlaces de hidrógeno. ¿Qué otra pregunta gracias. había? Profe, ¿cómo hacen para secuenciar el ADN? Bueno, para secuenciar el ADN, pues es un poquito largo. El jueves te lo explico, ¿vale? Como el Listo, jueves profe. terminamos eso, entonces ahí les hablo un poquitico de la secuenciación. Profe, ¿el parcial es sábado? ¿El parcial es el que me decís? ¿El sábado? No, no, no. No, el jueves nos ponemos de acuerdo qué día lo hacemos. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces en eso quedamos, chicos. Nos vemos el jueves, ¿vale? Chao, que tengan buena tarde. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias.